El intercambio de John Grisham, capítulo 3. La primera vez que Mitch entró en el ornamentado vestíbulo del Hotel Peabody, en el centro de Memphis, le faltaban 2 meses para cumplir 25 años. Estaba cursando tercero de Derecho en Harvard y la primavera siguiente se graduaría como número 3 de su promoción. Llevaba en el bolsillo tres espléndidas ofertas de trabajo de megabufetes, dos de Nueva York y uno de Chicago. Ninguno de sus amigos entendía por qué desperdiciaba un viaje para visitar un bufete de Memphis, que no podía considerarse que se contara precisamente entre los más prestigiosos del país. Abby también se mostraba escéptica. Se había dejado llevar por la codicia, aunque el bufete Bendini era pequeño, formado solo por 40 abogados, le ofrecía más dinero y beneficios y una vía de ascenso más rápida para convertirse en socio. Pero había racionalizado la codicia, incluso se las había ingeniado para negarla, y se había convencido a sí mismo de que un chico de pueblo se encontraría más a gusto en una ciudad de menor tamaño. El bufete tenía un aire familiar y nadie lo abandonó jamás, al menos estando vivo. Tendría que haberse dado cuenta de que una oferta demasiado buena para ser cierta conllevaba graves ataduras y condiciones. Abby y él duraron solo 7 meses y tuvieron suerte de escapar. En aquel entonces cruzaron el vestíbulo cogidos de la mano, contemplando boquiabiertos el rico mobiliario, las alfombras orientales, las obras de arte y la fabulosa fuente que había en el centro, con patos nadando en círculos. Allí seguían, y Mitch se preguntó si serían los mismos patos. Pidió un refresco light en la barra y se dejó caer en un sillón mullido cerca de la fuente. Los dos recuerdos lo invadieron como un torrente, el vértigo de que lo reclutaran con tanto interés, el alivio de estar a un punto de terminar la carrera de derecho y la certeza sin barreras de que tendría un futuro brillante, una carrera nueva, una casa nueva, un coche de lujo, un sueldo generoso. Abby y él incluso habían hablado de formar una familia. Sí, desde luego que albergaba ciertas dudas, pero empezaron a disiparse en el momento en el que entró en el Peabody. ¿Cómo había podido ser tan tonto? ¿De verdad habían pasado 15 años? Entonces no eran más que unos críos y muy ingenuos. Se terminó el refresco y se encaminó hacia el mostrador de recepción para registrarse. Había reservado una habitación para una sola noche a nombre de Mitchell Ye McDeary. Y mientras esperaba a que la recepcionista encontrara su reserva, se le pasó brevemente por la cabeza la idea de que quizá alguien se acordara de él. No fue el caso de la recepcionista y tampoco lo sería de ningún otro. Había pasado demasiado tiempo y los conspiradores que lo perseguían habían desaparecido hacía mucho tiempo. Fue a su habitación, se puso unos vaqueros y salió del hotel para dar un paseo. A 3 manzanas de distancia en Front Street, se quedó mirando el inmueble de 5 plantas que en su día se conocía como Edificio Bendini. Casi se estremeció al pensar en su fugaz pero complicada etapa allí. Recordó nombres y vio caras de antaño, todas ellas de personas que ya no estaban allí, que habían muerto o llevaban una vida tranquila en otro lugar. Habían renovado el edificio, lo habían rebautizado y ahora estaba repleto de apartamentos
que anunciaban vistas al río. Siguió caminando y encontró la cafetería de Lansky, una vieja tradición de Memphis que no había cambiado. Entró, se sentó en un taburete junto a la barra y pidió un café. A su derecha había una hilera de reservados, todos vacíos a media tarde. Entonces Mitch estaba sentado justo en el tercero cuando un agente del FBI apareció de la nada y empezó a interrogarlo sobre su empresa. Fue el principio del fin, la primera señal clara de que las cosas no eran lo que parecían. Cerró los ojos y reprodujo toda la conversación, palabra por palabra. El agente se llamaba Wayne Tarrance, un nombre que no olvidaría jamás por mucho que lo intentara. Cuando se acabó el café, lo pagó y se fue andando hasta Main Street, donde cogió un tranvía para dar un paseo corto. Algunos edificios habían cambiado, otros seguían iguales, muchos de ellos le traían a la memoria sucesos que se había esforzado por eliminar de su mente. Se apeó en un parque, se sentó en un banco a la sombra de un árbol y llamó a su despacho para ver qué caos que estaba perdiendo, qué caos estaba perdiendo. Llamó a Abby y le preguntó cómo estaban los niños. En casa todo iba bien. No, no había nadie siguiéndolo. Nadie se acordaba de él. Al anochecer regresó al Peabody y subió en el ascensor hasta el último piso. El bar de la azotea era un lugar popular para contemplar la puesta del sol sobre el río y tomar unas copas con los amigos. Por lo general, los viernes por la tarde, después de una semana dura. Durante su primera visita con Abby, el viaje en el que lo reclutaron los miembros más jóvenes del bufete y sus respectivas esposas los agasajaron allí. Todos los abogados eran hombres y estaban casados. Esas eran las reglas tácitas de Bendini por aquel entonces. Más tarde, cuando se quedaron solos en la azotea, se pidieron otra copa y tomaron la calamitosa decisión de aceptar el puesto. Le sirvieron una cerveza y Mitch se apoyó en la barandilla para contemplar el serpenteante curso del río Mississippi, que dejaba atrás Memphis en su eterno viaje hacia Nueva Orleans. Unas enormes barcazas cargadas de soja avanzaban bajo el puente camino de Arkansas mientras el sol se ponía al fin. Más allá de los campos de cultivo llanos e interminables, la nostalgia le falló. Aquellos días que les habían parecido tan prometedores se desvanecieron al cabo de pocas semanas, cuando su vida se convirtió en una pesadilla increíble. Solo había una opción para cenar. Cruzó Union Avenue, entró en un callejón y captó el olor de las costillas. El rendezvous era, el rendezvous. El Rendezvous era, con diferencia, el restaurante más famoso de la ciudad, y Mitch había ido a comer allí muchas veces, siempre que le fue posible. De vez en cuando quedaba con Abby después del trabajo para ir a disfrutar de sus famosas costillas ahumadas en seco y de una cerveza helada. Era martes y aunque siempre estaba lleno, no tenía nada que ver con los fines de semana, cuando no era raro tener que esperar una hora para que te dieran una mesa. No se aceptaban reservas. Un camarero le señaló un sitio en una de las muchas salas atestadas y el abogado tomó asiento de cara a la barra principal. Las cartas eran innecesarias.
Otro camarero se acercó y le preguntó, ¿sabe lo que quiere? Una ración entera, un plato pequeño de queso y una cerveza en vaso alto. El camarero no dejó de caminar en ningún momento. Mitch había notado muchas transformaciones en la ciudad, pero siempre habría una constante. El rendezvous nunca cambiaría. Las paredes estaban repletas de fotos de invitados famosos, programas de la Liberty Bowl, carteles de neón de cerveza y refrescos, bocetos del viejo Memphis y más fotos, muchas de ellas de hacía décadas. Una tradición era pegar una tarjeta de visita en la pared antes de marcharse y debía de haber alrededor de 1 millón. Él mismo había pegado la suya y se preguntó si quedaría alguna de los abogados de Bendini, Lambert and Locke. Como era evidente que nadie se molestaba en quitarlas, supuso que aún seguirían allí. 10 minutos después, el camarero le sirvió una fuente con costillas, queso cheddar y ensalada de repollo como guarnición. La cerveza estaba tan fría como la recordaba. Arrancó una costilla, le dio un buen bocado, la saboreó y tuvo su primer recuerdo agradable de Memphis. Amos Patrick fundó la CDI, la Capital Defense Initiative, en 1976, poco después de que el Tribunal Supremo levantara la prohibición de la pena máxima. Cuando esto ocurrió, los estados de la muerte se apresuraron a poner a punto sus sillas eléctricas y sus cámaras de gas y comenzó la carrera. Aún continuaban intentando superarse en número de muertes. Texas era el líder indiscutible y varios estados se disputaban el segundo puesto. Amos se había criado pobre como una rata en una zona rural de Georgia y había pasado hambre de niño. Todos sus amigos íntimos eran negros y de pequeño se enfurecía por el maltrato que sufrían. De adolescente empezó a comprender tanto el racismo como los insidiosos efectos que tenía sobre los negros. Aunque no entendía la palabra liberal, de mayor había llegado a convertirse en todo un radical. Un profesor de biología del instituto reconoció sus capacidades y lo orientó hacia la universidad. De lo contrario, se habría pasado la vida trabajando en los campos de cacahuetes con sus amigos. Amos era una leyenda en el reducido mundo de la defensa de la pena de muerte. Durante 30 años había ido a la guerra en nombre de asesinos a sangre fría, culpables de crímenes que a menudo eran casi indescriptibles. Para sobrevivir había aprendido a coger los delitos, meterlos en una caja y hacer caso omiso de ellos. El problema no era la culpabilidad. El problema era darle al Estado, con sus defectos, sus prejuicios y su poder para fastidiar las cosas, el derecho a matar. Y estaba cansado. El trabajo había terminado por doblegarlo. Había salvado muchas vidas. Había perdido otras tantas por el camino. Y entre tanto había creado una organización sin ánimo de lucro que atraía suficiente dinero para mantenerse y suficiente talento para seguir bregando. Sin embargo, la lucha personal de Amos se estaba desvaneciendo a marchas forzadas y tanto su esposa como su médico le insistían en que bajara el ritmo. Su despacho también era legendario. Era una mala imitación del Art Deco de la época de 1930
que se había ido ampliando y reduciendo a lo largo de las décadas. Lo había construido en un concesionario de coches que vendía Pontiacs nuevos y usados en la Auto Row de Summer Avenue, a 10 kilómetros del río. Con el tiempo, sin embargo, los concesionarios se trasladaron, huyeron hacia el este, como la mayor parte de Memphis, y abandonaron sus salas de exposiciones, muchas de las cuales fueron demolidas. Amos salvó la de Pontiac en una subasta que no atrajo a nadie más que a él. Varios abogados de Washington que apoyaban su causa avalaron la hipoteca. A él le daban igual el estilo, las apariencias y la percepción pública y tenía poco dinero para reformas. Necesitaba un local grande con suministros, nada más. No pretendía atraer clientes porque tenía más de los que podía atender. La guerra contra la pena de muerte se hallaba en pleno apogeo y los fiscales estaban en racha. Amos se gastó unos cuantos dólares en pintura, paneles de yeso y fontanería, y a continuación trasladó a su creciente plantilla al viejo local de Pontiac. Casi de inmediato, los abogados y pasantes de la CDI adoptaron una actitud defensiva hacia su austero y ecléctico lugar de trabajo. ¿Quién más ejercía la abogacía en una nave reconvertida en la que antes cambiaban el aceite del coche y te instalaban silenciadores? No había zona de recepción porque no había clientes que fueran de visita. Todos estaban en el corredor de la muerte o en alguna otra unidad en cárceles distribuidas desde Virginia hasta Arizona. No era necesario tener recepcionista porque no esperaban a nadie. Mitch llamó al timbre de la puerta principal, entró en una zona abierta que antes era una sala de exposiciones y esperó algún contacto humano. Le hizo gracia la decoración que se basaba sobre todo en carteles que anunciaban Pontiacs nuevos y relucientes de hacía décadas, calendarios de los años 50 y unos cuantos titulares enmarcados de casos en los que la CDI había conseguido salvar una vida. No había moqueta ni alfombras. Los suelos eran bastante originales. Hormigón pulido con manchas permanentes de pintura y aceite. Buenos días, lo saludó una joven mientras pasaba a su lado a toda velocidad, cargada con un montón de papeles. Buenos días, respondió Mitch. He quedado con Amos Patrick a las 9. Ella se había limitado a saludarlo y no le había ofrecido ningún tipo de ayuda. La joven consiguió esbozar una sonrisa tensa, como si tuviera mejores cosas que hacer, y le dijo, vale, se lo diré, pero puede que tarde un poco. La mañana está siendo complicada. Después desapareció. No lo invitó a sentarse y desde luego no le ofreció un café. ¿Y en qué consistía exactamente una mañana complicada en un bufete en el que todos los casos eran de pena de muerte? A pesar de los ventanales altos por los que entraba abundante luz solar, el ambiente de las oficinas era tenso, casi deprimente, como si la mayoría de los días empezaran mal, con los abogados en pie desde muy temprano para bregar con distintas fechas límites por todo el país. Había 3 sillas de plástico en un rincón, junto a una mesita cubierta de revistas viejas, una especie de sala de espera. Mitch se sentó, sacó el móvil y se puso a revisar el correo electrónico. A las 9:30 estiró las piernas, contempló el tráfico de Summer Avenue, llamó al despacho. Esperaban que lo hiciera e intentó contener la irritación. En su mundo tan preciso como un reloj,
Llegar media hora tarde a una cita era excepcional y se esperaba que ocurriera solo en caso de que existiera una explicación apropiada. No obstante, se recordó a sí mismo que se trataba de un asunto pro bono y que estaba donando su tiempo. A las 9:50, un chico en vaquero se asomó por una esquina y dijo, Señor McDeary, por aquí. Gracias. Mitch lo siguió hacia el exterior. Mitch lo siguió hacia el exterior de la sala de exposiciones y pasó junto a un gran mostrador tras el que, según rezaba un cartel descolorido, antes se vendían piezas de coche. Atravesaron una amplia puerta de vaivén y entraron en un pasillo. El chico se detuvo ante una puerta cerrada y dijo, Amos lo está esperando. Gracias. Mitch entró y el hombre se envolvió enseguida en un abrazo de oso. Era un personaje de aspecto salvaje, con una mata de pelo gris rebelde y la barba descuidada. Tras el abrazo, se estrecharon la mano y charlaron de unas cuantas trivialidades preliminares. Willie Backstrom, otros conocidos, el tiempo. ¿Quieres un expreso? Preguntó Amos. Por favor. ¿Sencillo o doble? ¿Cómo vas a tomarlo tú? Triple. Pues que sean dos. Amos sonrió y se acercó a una encimera sobre la que descansaba una elaborada cafetera expreso italiana con una colección de gramos y tazas de diversos tipos. Aquel hombre se tomaba en serio el tema del café. Cogió dos de las tazas más grandes de verdad, no de papel, pulsó unos botones y esperó a que empezara a moler. Se sentaron en una esquina del laberíntico despacho, bajo una puerta basculante que llevaba años sin bajarse. Mitch no pudo evitar fijarse en que el otro abogado tenía los ojos rojos e hinchados. En tono circunspecto, Amos le dijo, Mira, Mitch, me temo que has despreciado el viaje. Lo siento mucho, pero no puedes hacer nada. Lo entiendo, Willy ya me lo había advertido. Ah, no, no es eso, es mucho peor. Esta mañana a primera hora han encontrado a Tad Kearney colgado de un cable eléctrico en la ducha. Parece que ha sido más rápido que ellos. Se le entrecortó la voz y enmudeció. A Mitch no se le ocurrió nada que decir. Amos se aclaró la garganta y consiguió articular casi en un susurro, lo han considerado un suicidio. Lo siento. Durante un rato largo permanecieron sentados en silencio. Lo único que se oía era el goteo del café. Amos se enjugó los ojos con un pañuelo de papel, se levantó con dificultad, cogió las tazas y las depositó sobre una mesita. Se encaminó hacia su escritorio, que estaba hecho un completo desastre. Cogió una hoja de papel y se la entregó a Mitch. Esto apareció hace una hora. Era una imagen impactante de un hombre blanco, desnudo y demacrado, que colgaba de manera grotesca de un cable eléctrico que se le hincaba en la carne del cuello y rodeaba una tubería expuesta. Él le echó un vistazo, apartó la mirada y se la devolvió. Perdona, dijo Amos. Wow. Pasa muy a menudo en la cárcel, pero no en el corredor de la muerte. Volvieron a sumirse en el silencio mientras se tomaban el expreso. Mitch seguía sin saber qué decir, pero el mensaje estaba claro. El suicidio era sospechoso. Amos clavó la mirada en una pared y dijo en voz baja, quería a ese tipo. Estaba loco de remate y no parábamos de pelearnos, pero me caía muy bien.
Hace mucho tiempo que aprendí a no implicarme emocionalmente con mis clientes, pero Tad, fui incapaz de evitarlo. Ese chaval jamás tuvo una oportunidad en la vida. Estaba condenado desde el día en que nació, algo que es bastante habitual. ¿Por qué te despidió? Bueno, me despidió varias veces. De hecho, llegó a convertirse en una broma. Tad era muy listo, tenía mucha calle y aprendió derecho por su cuenta. Creía que sabía más que cualquiera de sus abogados. Aún así, yo no le abandoné. Tú has pasado por lo mismo. Es difícil no dejarse consumir por hombres así de desesperados. Yo he perdido a dos, yo a 20, ahora 21, pero Tat siempre será especial. Lo representé durante 8 años y a lo largo de ese tiempo no recibió ni una sola visita, ni amigos, ni familia, nadie salvo un capellán y yo. Eso sí que es un alma solitaria. Vivía aislado en una jaula y sin nadie en el exterior, solo un abogado. Su estado mental fue deteriorándose con los años y las últimas veces que lo visité se negó a dirigirme la palabra. Luego me escribía una carta de 5 páginas lleno de pensamientos y divagaciones tan incoherentes que deberían haber demostrado con claridad su esquizofrenia. Pero probaste con la enajenación. Lo intenté, sí, pero no llegó a ningún sitio. El Estado nos plantó cara en todo momento y los tribunales no mostraron compasión. Lo probamos todo y hace unos meses tuvimos una oportunidad de luchar antes de que se decidiera despedir a todo su equipo jurídico. No fue una decisión inteligente. Y la culpabilidad, Amos bebió otro sorbo de café y negó con la cabeza. Bueno, podría decirse que los hechos no jugaban precisamente a su favor. Un traficante de drogas atrapado en una operación encubierta con agentes de estupefacientes, 3 de los cuales recibieron un balazo en la cabeza y murieron en el acto. No hay mucho atractivo para el jurado. Las deliberaciones duraron cerca de 1 hora. O sea que fue él quien los mató, ¿no? Uy, sí, a 2 de ellos les acertó en la frente desde 13 metros de distancia. Al tercero le dio en la barbilla. Tad era un tirador experto, puesto que se crió rodeado de armas, en todos los coches y camiones, en todos los armarios y en todos los cajones. De niño daba en el blanco casi hasta con los ojos vendados. Los agentes se equivocaron de chaval al que emboscar. Él dejó que la palabra retumbara en la habitación durante un momento y luego preguntó, ¿emboscar? Es una larga historia, Mitch, así que te haré un resumen rápido. En la década de 1990 hubo una banda de agentes corruptos de la DEA que decidió que la mejor forma de ganar la guerra contra las drogas era matar a los traficantes. Trabajaban con confidentes, soplones y otros matones del negocio y organizaban operaciones encubiertas. Cuando los repartidores aparecían con la mercancía, los agentes se limitaban a matarlos. No se molestaban ni con detenciones, ni con juicios, ni con nada por el estilo, sino que se tomaban la justicia por su mano y las autoridades y la prensa se lo tragaban sin rechistar. Una forma bastante eficaz de acabar con el negocio de los traficantes. Mitch se quedó sin habla y decidió tomarse el café y escuchar. Hasta hoy sigue sin conocerse su identidad, así que ignoramos a cuántos traficantes se emboscaron y la verdad a nadie le importa. Mirándolo en retrospectiva, parece que perdieron parte del entusiasmo cuando Tad disparó atrás de sus compañeros, a 3 de sus compañeros. Ocurrió
a unos 30 kilómetros al norte de Memphis, en un punto de entrega de una zona rural. Había ciertas sospechas, varios abogados habían empezado a atar cabos, pero en realidad nadie quería profundizar demasiado en el asunto. Eran agentes de la ley crueles y violentos que creaban sus propias reglas. Los que lo sabían estaban encantados de contribuir a encubrir lo que hacían. ¿Y tú lo sabías? Digamos que lo sospechaba, pero no tenemos el personal necesario para investigar algo tan increíble. Ya tengo que hacer bastantes malabares con las fechas límites en otros sitios. Tad, sin embargo, siempre supo que se trataba de una emboscada y cuando nos despidió hizo varias acusaciones bastante descabelladas. Creo que andaba detrás de algo nuevo. Aunque, claro, el pobre chaval estaba tan trastornado que era difícil tomarlo en serio. ¿Qué posibilidades hay de que no fuera un suicidio? Amos gruñó y se limpió la nariz con el revés de una manga. Me apostaría un buen dinero, y mira que no tengo mucho, a que Tad no murió por su propia mano. Especulo al decir que creo que las autoridades querían mantenerlo callado hasta que pudieran matarlo en julio con todas las de la ley. Y nunca lo sabremos, porque la investigación, si es que se la puede llamar así, será una mera fachada. No hay forma de descubrir la verdad, Mitch. Ha muerto otro y a nadie le importa. Se sorbió la nariz y volvió a enjugarse los ojos. Lo lamento. A él le sorprendió un poco que un abogado que ya había perdido a 20 clientes condenados a muerte se mostrara tan emotivo. ¿No te tornabas insensible, hastiado en cuanto ejecutaban a unos pocos? No pensaba averiguarlo. Su etapa en aquel pequeño recodo del mundo pro bono acababa de llegar al final. Yo también lo lamento, Mitch. Siento que hayas hecho el viaje en vano. No te preocupes, ha merecido la pena verte y conocer tu despacho. Amos señaló la puerta basculante pegada al techo. ¿Qué te parece? ¿Quién más ejerce la abogacía en un antiguo concesionario de Pontiac? Seguro que en Nueva York no tenéis estas cosas. Diría que no. Pruébalo. Tenemos una vacante. Un tipo dimitió la semana pasada. Mitch sonrió y contuvo una carcajada. No pretendía ofender, pero el sueldo sería inferior al impuesto sobre bienes inmuebles que tenía que pagar en Manhattan. Gracias, pero ya probé Memphis en su día. Lo recuerdo. La historia de Bendini fue muy sonada por aquí durante un tiempo. Un bufete entero salta por los aires y todo el mundo termina en la cárcel. ¿Quién podría olvidar algo así? Pero tu nombre apenas se mencionó. Tuve suerte y escapé. ¿Y no vas a volver? No voy a volver. Terminamos el capítulo 3.